alaba al Señor. Y ese fuego que cayó a 121 me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Y ese fuego que cayó a 121 veces, ese fuego que cayó a 121 veces, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, y fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies. Y este fuego que cayó a 120, y el fuego que cayó a 120, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, de la cabeza a los pies. Que este bonito santo para alabar a nuestro Dios, alabado sea el poderoso, aleluya. Que yo y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube de gloria está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes alabando al Señor, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes alabando al Señor, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Llénanos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene, amén. Mientras tanto, vamos a alabar al Señor. Dice, la tierra se llenó de su alabanza. Nosotros, hermanos, vamos a alabar al Señor. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus
maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia un gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia un gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Aleluya. Grande es el nombre del Señor, amén. Él es el Rey, hermano, hoy y siempre. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida yo rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su gloria es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y Él es el Rey, Él es el Rey.
eres el Rey Jesús. Eres el todo para nuestra vida. Él es el todo, hermano, para nuestro ser. Vamos a decirle, Señor, tú eres ese amigo fiel. Gracias, Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, sí, amén. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con Aleluya, Él es el Rey de Reyes, hermano, más que vencedor, y por lo tanto usted y yo somos vencedores en el nombre de Cristo. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que allí en su lugar nos acompañe en esta oración y en reverencia. Presentemos ante el Señor estas ofrendas y estos diezmos, y le quiero pedir a mi hermano Turi que nos guíe en la oración. Gracias, Señor, esta tarde hermosa, Señor, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, tus bondades, te agradecemos todo lo que nos das, Padre Santo. Muchas gracias por estas ofrendas y estos diezmos que van a ser levantados, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos grande y abundantemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al dador alegre, bendice al que no va a poder hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos bendiciendo para seguir siendo de bendición. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Aleluya. Es su mano la que nos sostiene siempre, hermano. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me guía con su espíritu y amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo.
hermano, porque Él siempre obra a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Por ello, hermano, vamos a confiar en el Señor siempre y a dejar que su mano de poder sea la que nos sostenga. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está en esta hora para fortalecer, para tocar, para llenar. Abra su corazón y adore con nosotros al Señor. Y vamos a exaltarle, vamos a adorarle. Sí, Señor. Allí en su lugar, hermano, acompáñenos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, Aleluya, sí, Señor. te adoraré. Hoy y siempre, mi Dios. Aquí estás, Obrando, Señor, en tu te sitio. adoraré, Sí, mi Dios. te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Adoramos, Señor. Y aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Deja que el Señor toque tu corazón esta noche. Deja que el Señor toque tu vida. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Así eres tú, así eres tú, así eres tú. y Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
stop working. You never stop working. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, mi Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Tú sigues Cumples tus obrando, promesas, cumples tu palabra. Podemos ver tu mano día a día sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Podemos ver tu mano, Señor, poderosa, guardando nuestras vidas, guardando, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra. Así eres tú, así eres tú, Dele gracias, ahí en su lugar. así eres tú, Dele gracias, hermano, porque Él lo merece, porque Él es así bueno. eres You tú. never stop working. Tú nunca dejas de trabajar. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya. Siempre, Señor. Creemos, mi Dios. Agradecemos lo que has hecho hasta hoy. Y creemos, Señor, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Creemos, Señor, a tu palabra. Creemos, Señor, a tus promesas. Y por ello te adoramos en esta hora. Te exaltamos, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos. Te invito para que levantes tus manos ahí en tu lugar y agradezcas la bondad del Señor. Agradezca su misericordia, su fidelidad. Llena este lugar de tu presencia. Descender tu poder. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Queremos levantar nuestras manos, Padre. Maravilloso Jesús, Aleluya. milagroso Señor. Ven, llena. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor. Y lo que harás en mí. Dígale al Señor, yo creo, yo creo. Creo en ti, Jesús. Aunque ahora no pueda verlo, Señor, yo lo creo. Y lo que harás en mí. Dios y mi Dios. En mí. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe
creemos, Señor, dice tu palabra, que si tan solamente podemos creer, veremos tu gloria, Señor. Leíamos ese salmo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Sabe, hermano, basta solamente con creer. Créale al Señor, crea en su palabra, crea en sus promesas. Y al estar aquí, levante sus manos y adórele, hermano, porque no sabemos, hermano, qué pueda suceder el día de mañana. Pero hoy estamos en la casa de Dios, estamos en el mejor lugar para adorar al Señor, para exaltar su nombre. Dios desea hacer grandes cosas aún en su vida, porque Dios todavía, hermano, tiene propósitos para usted y para mí. Pero vamos a creer en Él, amén. Vamos a adorarle de todo corazón y vamos a dejar que Dios haga con nosotros como Él quiera, amén. Vamos así a pasar a la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias, hermana. Mire, ¿qué le parece si abre su Biblia junto conmigo y me acompaña al segundo libro de las Crónicas, que de hecho son las crónicas de los reyes, hermanos? Por eso se llaman crónicas, porque es la historia de todos los reyes de Israel, tanto como del norte como del sur. Capítulo 34, versículo 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Y cuando lo tenga, dígame amén. Bien, algunos lo están buscando. Las Crónicas son libros muy interesantes, hermanos. Samuel, Reyes y Crónicas, porque hablan de el comportamiento tanto como a favor como en contra del pueblo de Dios, pero principalmente por los líderes, los reyes de Israel. Y muestran el lado humano, el lado débil, pero el lado fuerte de lo que es precisamente ser un líder, pero a la misma vez conocer a Dios o desconocer a Dios. Así que cuando usted quiera aprender historia, váyase a los Reyes, Crónicas, el libro de Samuel. Son excelentes fuentes para que nosotros podamos observar hombres de carne y hueso que también tuvieron puntos, vuelvo a repetir, débiles y fortalezas, y que nos ayudan a entender cómo funciona también la relación con Dios. Bien, dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, verso 33, dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo, ¿qué dice? Que él vivió. Siéntese, por favor. Históricamente, la historia de los reyes, hermanos, en la Biblia es una historia muy dolorosa, porque la gran mayoría de los reyes que estuvieron sentados en el trono por cientos de años, literalmente, lamentablemente no fueron buenos reyes. Recordemos que los reyes iniciaron no porque Dios se los haya prometido dárselos, sino porque el pueblo de Dios, dice la Escritura, en los tiempos de Samuel, dice la palabra de Dios que el pueblo quería un rey. Y que le dijeron a Samuel: queremos un rey. Y Samuel, como era el vocero del Señor, dice la palabra del Señor, que fue a consultar a Dios. Y Dios les dijo: mira, quieren un rey, les voy a dar un rey. Pero estas son las condiciones si ellos quieren un rey. Ante las advertencias, dice la Escritura, que ahí inició precisamente la era de los reyes, principalmente con aquel rey llamado Saúl. Y después todos sus descendientes, al punto que llegaron al tiempo del rey Josías precisamente. Cientos de años cargados de historia, hermanos, en donde principalmente el protagonista, que era el pueblo de Dios, se vio envuelto en un sinfín de fracasos, de malas decisiones, de tiempos de victoria, de tiempos de guerra, de tiempos de hambre,
en tiempos de aflicción, en tiempos de milagros. Pero lo más sobresaliente es que dicen los historiadores de Samuel, Reyes y Crónicas, que casi todos los reyes, hermanos, para no ser negativos, solo 3 de ellos, casi todos los reyes se consideran que hicieron lo malo delante de Jehová. Entre esos pocos reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová, y entre ellos se data al rey David, precisamente se encuentra el rey Josías. El rey Josías, cuando se sienta en el trono, se dice la historia, tanto como en Crónicas como en Reyes, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, dice la Biblia que este personaje tenía 8 años cuando se sentó en el trono. Se sentó en el trono debido a que su padre lamentablemente lo asesinaron. Y como lo asesinaron, la dinastía era que el hijo, el sucesor, era el que se sentaba en el trono. Había una costumbre en los reyes, lo quiero llevar a la historia para que caigamos en este episodio de la Biblia. Había una historia en los reyes. Cada rey que se levantaba, ellos tenían un cronista, un historiador. Los historiadores se dedicaban a datar las frases, los eventos, las victorias, las batallas de cada uno de los reyes que se sentaban en el trono. Algunos de ellos, los historiadores de la Biblia, simplemente los resumieron en 1 o 2 versos de la Biblia, hermano, así tajantemente se lo digo. Y hay otros que tuvieron capítulos completos, 10, 20 capítulos. Y el rey Josías, a pesar de que la Biblia no habla mucho acerca de él, las palabras que aparecen en relación a su reinado tienen mucho que ver en la vida de la iglesia cristiana. Porque él es la comparación de un rey. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre de Dios, cuando un líder, cuando un rey considera a Dios en su vida? Y usted irá a decir, bueno, pues era rey. No, porque a pesar de que todos los reyes se regían bajo la Torá, bajo la ley mosaica, bajo la palabra de Dios en aquellos años, en realidad la gran mayoría de ellos no la seguían, hermanos. Eran reyes malvados, hacían lo que querían, robaban, abusaban, le quitaban al pueblo, idolatraban, se vendían, hacían uniones. En otras palabras, la ley de Dios, la ley mosaica, la tenían por el piso. Al punto que cuando llegó a los tiempos del rey Josías, dice la Biblia que su padre también hizo lo malo delante de Jehová. Y no solo su padre, también su abuelo. Sin embargo, hay algo interesante en la vida del rey Josías. Y es que este jovencito, a pesar de que cuando ellos empiezan a comenzar a leer, hermanos, ellos les tienen hombres sabios que los empiezan a documentar de la historia. Él de alguna manera tuvo que haber estudiado la vida de uno de sus descendientes, y me refiero al rey David. Cuando él se sienta en el trono a los 8 años, este jovencito comenzó a tomar decisiones muy interesantes, porque a él se le conoce como el gran reformador del Antiguo Testamento. De hecho, la palabra reformador es que cambió la forma de ver las cosas. Y no es que haya cambiado la ley, sino que lo que se estaba haciendo mal, él lo cambió a que se hiciera nuevamente bien. Al punto que muchos historiadores y teólogos dicen que el rey Josías es de los 2 personajes en el Antiguo Testamento que produjeron un avivamiento en el pueblo de Israel. Eso significa que el pueblo volvió al corazón a Dios. Y volver el corazón a Dios es de suma importancia. Porque cuando el pueblo no tenía su corazón a Dios, lamentablemente era una vida oscura y de fracaso. Pero cuando este jovencito se sienta a los 8 años de edad en el trono, y no solamente observa lo que se le conoce, la vida de uno de sus antepasados, el rey David, él comenzó, de acuerdo a los historiadores, él comenzó a entender que algo no estaba bien en la nación de Israel. La nación de Israel, tanto como era Jerusalén, tanto como era Judá. Y no solo ellos, sino que existían también, dice al inicio del capítulo, que existían otras ciudades, la ciudad de Manasés, la ciudad de Neftalí y otras más, que dice la Biblia que hacían lo malo delante de Jehová. Cuando caemos precisamente en el verso que acabamos de leer, es porque es la compilación o el resumen de lo que sucedió cuando este jovencito de escasos menor de 20 años tomó decisiones que tienen que ver con la vida en Dios. Y es precisamente, le he puesto por tema este mensaje, que voy a decirle algo antes de darle el título. No es un tema muy atractivo para muchos cristianos,
porque estamos acostumbrados a ver cosas, vaya, que sean llamativas o buenas hasta cierto punto. Sin embargo, el tema de esta noche sí tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios. Yo le debo de recordar que como predicadores, como maestros, como exponentes de la Biblia, nosotros tenemos el deber de que la iglesia, los oyentes, las ovejas, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos el deber que conozcan la palabra de Dios aún en los temas más espinosos que existen. Aún en las cosas que pudiera decir alguien ahí, bueno, yo ya sé que no debo de hacer cosas malas delante de Dios. Aún en esos temas tenemos que ahondar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo le voy a platicar uno de los graves problemas que se cometieron en las generaciones anteriores en la edad actual. Yo recuerdo que a mí, cuando se hablaba del sexo a mi corta edad, nunca, mi padre nunca me habló de él. Nunca, hermanos, nunca. Así, nunca. Y yo fui creciendo y entendí conforme fui madurando que simplemente era porque los padres de antes sabían que eso estaba mal a la corta edad, pero tenían de alguna manera el temor de hacernos saber esos temas. Hoy en día hablo con papás que les pregunto, ¿usted le habla a sus hijos acerca del sexo, las relaciones y todo eso? Y dicen sí, porque los tiempos van cambiando. Y qué bueno, hermanos, ¿por qué? Porque cuando atendemos los temas espinosos, los temas escabrosos, los temas incómodos entre los que amamos, de alguna manera definitivamente que les estamos haciendo un bien. Que los hijos sepan que no solamente lo bonito de los papás, sino que también sepan el lado oscuro que existe en la vida y qué mejor que enseñarlos a través de los padres. Este es uno de los temas que yo personalmente le puedo decir que no son muy atractivos para prestar atención por lo general. Sin embargo, sí son muy necesarios. Y le he puesto por tema a este mensaje lo que Dios detesta. Cuando se habla de la palabra detestar en términos de la Real Academia Española, se define como algo que se odia o algo que se incomoda o algo que se disgusta o algo que no se quiere. Sin embargo, cuando lo aplicamos en la Biblia, la palabra detestar en el lenguaje bíblico tiene que ver con aquellas acciones, conductas, pensamientos, o lo dijeran algunos estudiosos, algo, así lo definen ellos, algo que produce en Dios un desacuerdo, una intolerancia, que produce en Dios odio en el contexto de que no lo quiere cerca de Él. Porque precisamente al hablar de algo que se detesta, es algo a lo que hasta cierta manera sentimos repugnancia. Por ejemplo, hay personas que a ciertos aromas le tienen detesto, no soportan, no toleran ciertos aromas. Hay personas que no toleran cuando un niño vomita o cuando un niño hace sus necesidades. ¿Cómo me tocó ver a mí, ya ahora que tengo más años, cómo me tocó ver papás primerizos, hermanos, que nomás faltaba que se desmayaran? Porque obviamente son cosas que no están acostumbrados a enfrentar. Yo tengo una fobia yesa. Yo le tengo fobia a la mayonesa, hermano. A mí me traumaron de niño. Y por ahí anda la persona que me traumó y le pido es que la perdone porque yo no he podido perdonar. No se crea. Pero yo le tengo fobia a la mayonesa. Yo la detesto, hermano. Yo veo la mayonesa, cómo se la come la gente y yo cierro los ojos y mi mente se va en el viaje. ¡Ay! Me cambia mi estado de ánimo. Me tengo que quitar de ahí. Porque algo que se detesta, algo que lo es intolerante, algo que no se acepta, algo que no lo tomamos como tal, precisamente produce ese rechazo a las cosas. Y cuando hablamos de que Dios, el Dios precisamente, lo que Dios detesta, por lo general del lado positivo, del lado agradable o amable de Dios, generalmente escuchamos, Dios nos ama, Dios es generoso, Dios es bondadoso, Dios es cariñoso, Dios me lleva en sus brazos. Sí, todo eso es bíblico. Pero también el cristiano debe de saber que también Dios tiene un lado contrario en el contexto de que Él también tiene esa parte que humanamente hablando la conocemos, a lo que Él no tolera. Y una de las cosas que Dios no tolera precisamente son lo que hizo el rey Josías al haber actuado conforme a la ley de Dios. Y es precisamente como dice el versículo, y quitó Josías todas, ¿qué dice? Las abominaciones. Las abominaciones en la Biblia, por lo general son muy bien claras y entendidas.
Las abominaciones tienen que ver, por lo general, con la idolatría. Tiene que ver con la hechicería, el ocultismo. Tiene que ver con el sexo, la fornicación, el sexo ilícito, la homosexualidad. Y generalmente la abominación la centramos en esos pasajes bíblicos. Porque por lo general entendemos que son los más conocidos. Pero en esta tarde, en esta noche, yo le quiero hablar a usted no solamente lo que es la palabra abominación en el contexto de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, que tuvo que hacer el rey Josías para volverse a ganar el favor de Dios, sino también que en la Biblia existen otras partes en la conducta del cristiano que son abominables para Dios. Y que yo le voy a decir una cosa, nosotros en nuestra idiosincrasia, en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, en nuestro razonamiento, hermano, nosotros somos muy tolerantes a ellos. Generalmente decimos, bueno, pues Dios es bueno. ¿Y cómo escucho esa frase a veces muy mal aplicada? Porque la expresión Dios es bueno es bíblica, pero también Dios es justo y también Dios detesta. Así que cuando se habla de la palabra abominación, de acuerdo al libro de Crónicas y al libro de Reyes, dice la Escritura, brevemente se lo digo, dice la Escritura que el pueblo de Dios, conforme cada rey se levantaba, el pueblo de Dios levantaba nuevos dioses, hermanos. Al punto y al grado, fíjese a qué llevó la abominación del pueblo de Dios. Que en el templo de Dios, por decirlo, aquí adentro, el pueblo de Dios comenzó a cometer abominación. ¿Qué significa? Comenzaron a meter imágenes de ídolos paganos. Que eso es algo muy conocido, que en la iglesia popular lo sabemos. Y dicen, no, nosotros las veneramos. No, ustedes no veneran, ustedes adoran. Si no adoraran, no las cargarían por kilómetros de distancia. Si no las adoraran, no estarían pidiéndoles y rogándoles a ellas, y etcétera, etcétera. No solo ellos, sino también dice la palabra de Dios que la abominación no solamente tuvo que ver con las imágenes, sino también la abominación tuvo que ver con ofrecer a los hijos, a los ídolos. Ellos sacrificaban a sus hijos, o los consagraban, o hacían mandas, como le llamamos hoy en día. Así que el pueblo de Dios en aquellos años, lamentablemente, no solo en los lugares más altos, en los lugares más importantes, en las ciudades más grandes, sino que también en el mismo templo del Señor, en la misma casa del Señor, lo impregnaron, hermanos, de abominación, al punto y al grado que esa abominación produjo para el pueblo y en Dios precisamente lo que se le conoce el rechazo. Miren, no hay nada más terrible en la relación con Dios que las acciones que nosotros cometamos sean abominación para Dios. A veces las personas dicen, el que es hijo de Dios ya fue perdonado, ya es salvo. Y pareciera ser que nos ponen como una placa de que no importa lo que hagamos, Dios siempre nos va a ver con una sonrisa. Desconozco de dónde sacan esa teología, porque en la Biblia está tan claro el carácter de Dios. Y la idea de muchos cristianos es que cuando se habla de la abominación, tenemos la idea de pensar y decir, bueno, pues es que Dios sabe que estoy creciendo. Dios sabe que estoy aprendiendo. Precisamente porque estás creciendo y porque estás aprendiendo, es necesario que conozcamos qué es lo que es detestable para Dios, para que nuestras oraciones no sean detenidas, para que nuestra fe no sea obstaculizada, para que las promesas de Dios se abran los cielos a favor de nosotros, para que cuando nosotros adoremos al Señor, su presencia descienda sobre nosotros, para cuando nosotros abramos la Biblia, podamos recibir la instrucción, la iluminación del Espíritu Santo y podamos comprender lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay abominación en la comunión con Dios, estoy hablando de la iglesia. Cuando hay abominación, hermanos, dijo una vez un pastor esta frase, Dios te bloquea. Y yo cuando le escuché esa frase, yo dije, ¿Dios será capaz de bloquearnos? Y cuando uno se va a la Biblia así, si hay un momento en donde nuestra conducta, ya sea en la práctica o ya sea en el acto, porque la práctica es la continuidad, pero el acto es el hacerlo. Y ambas delante de Dios son abominación. Dios, cuando nosotros, vuelvo a repetir, estamos en las prácticas de la abominación,
nos bloqueamos con Dios, hermanos. Y el rey Josías, si algo produjo este joven, es precisamente que él quería que el pueblo de Dios volviera su corazón al Señor. Así que cuando hablamos, ¿qué fue lo que quitó el rey Josías? Rápidamente, quitó todo aquello que era detestable para el Señor. Todo aquello que a Dios no le agradaba. Todo aquello que a Dios le era intolerante. Todo aquello que para Dios lo rechazaba. Todo aquello que era para Dios no aceptable. Que Dios decía, mira, yo sé que yo los amo porque son mi nación. Yo los amo porque yo los elegí. Yo los amo porque yo los escogí. Pero ahorita en este momento, en esta conducta, ustedes están siendo abominación delante de mí. En otras palabras, hay disgusto. En otras palabras, hay un bloqueo. Y se vio, hermanos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque históricamente cada vez que este pueblo cometía abominación delante de Dios, ¿sabe qué sucedía? Eran esclavizados. Cada vez que este pueblo cometía abominación, eran castigados. Inclusive dice la Biblia que Dios utilizaba como instrumento a los reyes paganos para castigar a Israel. Al punto y al grado que en muchas ocasiones, hermanos, se vieron envueltos en épocas y en tiempos de crisis, de hambrunas, en tiempos de confusión, de aparente silencio de Dios. ¿Por qué? Todo era debido a la abominación. Pero cuando lo llevamos a la era cristiana, cuando lo llevamos a los días de ahora, cuando lo llevamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en realidad un cristiano puede tener acciones que sean detestables delante de Dios, que sean abominación para el Señor. La respuesta es sí. Y voy a ocupar algunos pasajes de la Biblia en donde nos muestran esas conductas que Dios le marcó a los justos, a los salvos, a la iglesia. Que si por alguna razón, hermano, al enumerarlas, usted se identifica con alguna de ellas, en esta noche es el mejor momento para abandonar eso. Es el mejor momento. ¿Sabe por qué? Porque una vez que usted y yo aprendemos lo que la palabra de Dios le llama la ley, la Biblia, lo que Dios le pone un par de aguas y dice esto sí y esto no, hay un momento en donde el Espíritu Santo comienza a incomodar la vida del creyente y ya no lo suelta hasta que el creyente vuelve su corazón al Señor. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Que cada vez que nosotros que escuchamos la palabra de Dios, si la dejamos sembrar en buena tierra, va a tener un efecto que nos va a hacer cambios. Así que, ¿cómo se interpretaría lo que Dios detesta en nuestros tiempos? ¿Qué es abominación para Dios? En primer lugar, los sacrificios imperfectos. Miren lo que dice Deuteronomio 17:1. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. Dios les había instituido al pueblo de Israel que cuando llevaran una ofrenda para Él, una ofrenda es un regalo para el Señor, para Yahvé, para Jehová, Dios quería lo mejor. Y alguien diría, ¿y por qué quiere lo mejor? Porque Él merece lo mejor. Porque Él es Dios. Yo te preguntaré a ti, muchacho, hijo que estás aquí, ¿tú crees que tus papás merecen lo mejor? No es retórica, es pregunta. ¿Crees que tu papá merece lo mejor? ¿Tu mamá merece lo mejor de ti? ¿Sí lo crees? ¿O estoy hablando en francés? Pregúntale a los adultos. Le pregunto a los hermanos adultos que tienen aún sus padres, o si los tuvieran, ¿ustedes creen que sus papás merecen lo mejor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos dieron la vida, porque nos han protegido, porque nos llevaron al crecimiento, al entendimiento, por la bendición de ser ellos los instrumentos del Señor para bendición para nosotros. Y Dios le dijo a su pueblo, cada vez que ustedes traigan una ofrenda para mí, tiene que ser entera, completa, la mejor, bajo la palabra perfecto. En aquellos tiempos, en los tiempos del rey Josías, lo más probable es que el pueblo de Dios, el poco pueblo de Dios que quedaba, algunos de ellos cuando se trataba de llevar sacrificios para el Señor, lo más probable, hermano, es que algunos de ellos hacían abominación para el Señor. Le llevaban al Señor lo que les sobraba, o lo que ya casi se moría, o lo que no querían. Y esto transformarlo a la iglesia de ahora, cuando la Biblia dice que se ofrecían sacrificios, representa la adoración, el servicio del creyente. ¿Sabías tú que una de las cosas que Dios demanda a cada uno de sus hijos cuando nosotros le adoramos?
Dios demanda un corazón completo. Un corazón completo. Una adoración completa. Una ofrenda completa. Una alabanza completa. La mejor. La mejor nota, el mejor tono, la mejor voz, el mejor pensamiento que pueda haber en nosotros. Por eso es que cuando un hijo de Dios viene a la iglesia, no es que un hijo de Dios se la pinte de ser muy santo, es que entramos al lugar en donde Dios desde el cielo está observando, no personas con 2 pies y 2 manos y una cabeza, por así decirlo. Dios está observando espiritualmente a través de la vida espiritual nuestra adoración. Y cuando fluye esa adoración genuina delante del Señor, Él sabe si es perfecta, Él sabe si las manos están limpias, Él sabe si el corazón está limpio, Él sabe si la vida realmente viene con el deseo de traer al Señor lo que Él merece, lo que a Él le corresponde. Si alguna vez llegásemos a pensar que simplemente adorar tiene que ver con cantar, es una manera muy pequeña, muy diminuta de ver la fe cristiana. Si llegamos a pensar que adoración tiene que ver con simplemente cerrar mis ojitos y que nadie me vea y los que me vean con los ojitos cerrados, qué poca manera de interpretar lo que verdaderamente es una ofrenda perfecta delante del Señor. Y cuando la Biblia dice, es abominación para el Señor, una vez le pregunté a un maestro de teología, le dije, oiga, yo escucho que el Señor es bueno y tiene una intensidad inmensurable, pero también escucho que el Señor se aira y en esa ira ha cometido actos sobrenaturales. Y luego yo le hice esta pregunta a este maestro, ¿Dios se pone serio? O sea, en otras palabras, ¿se queda a la mitad? Me miró, me dijo no. O es sí, o es no. Nos hemos puesto a pensar que cuando nosotros adoramos al Señor, solo hay 2 efectos. Solo hay 2. O sea, si tú piensas que el Señor dice, ay, otra vez. No. El Señor rechaza. El Señor no te presta atención. Estás ahí, pero no te ve en el contexto que no está recibiendo lo que tú estás haciendo. Y esto es algo muy interesante para el cristiano, porque debemos de comprender que a Dios no lo podemos piñar al momento de presentarnos como una ofrenda delante de Él. A Dios no lo podemos engañar, no lo podemos granjear. Al Señor no lo podemos, así como que medio vivarachos, a ver si el Señor le saca una sonrisa, ¿verdad? No, Él lo quiere todo. Y dice la Biblia que les dejó claramente, no traerás delante de mí animales imperfectos. 2, ¿qué es lo que Jehová detesta? Yahvé detesta, lo que es abominación para el Señor. Los negocios deshonestos. Fíjese lo que dice Proverbios 20:10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Mira, todas aquellas personas que suelen hacer negocios de cualquier índole, ya sea de trabajo, o ya sea de compraventa, o ya sea de venta única exclusivamente, o de dar, cual sea el contexto, todas aquellas personas que por alguna razón están abusando, están mal vendiendo, están mal actuando en los negocios, la Biblia lo llama como una pesa falsa. Y yo escucho muchas veces a cristianos que dicen, a mí cómo Dios me bendice. Y yo a veces me pregunto, lo digo en el buen sentido, ¿serán bendiciones genuinas o serán bendiciones transeras? O serán una combination, como dice el gringo, ¿verdad? Así como que, Señor, pues ya toca que una víctima, toca una víctima, Señor. Toca una víctima y decimos, Dios me bendijo. ¿Sabías tú que cuando hacemos tratos, negocios, de manera imprudente, de manera incorrecta, de manera abusiva, de manera engañosa, ¿sabías tú que Dios dice, yo no te estoy bendiciendo? Estás recibiendo una ganancia porque lo engañaste, pero yo no te estoy bendiciendo. Y eso es bien importante, hermanos. Porque la relación con Dios no se basa solamente en lo que recibimos como efectivo, como dinero, como cash, sino aún eso que recibimos, a ver si lo estamos recibiendo justamente. 3, ¿qué es lo que Dios es abominación? Lo que Dios detesta, la maldad de nuestra conducta.
Dice la Biblia en Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Este es un refrán, a lo que quiere decir es que lo que hace el impío que desconoce al Señor, por lo general en su corazón o en su mente solo hay el deseo de obtener o de hacer cosas malas, dando a entender la maldad de su conducta, lo malo que él hace. Como cuando dijo alguien por ahí, cuando al cristiano de repente le salen cuernos, ¿verdad? Y no porque le hayan pintado el cuerno, sino porque se está portando mal. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. A veces los cristianos solemos clasificar nuestra relación con Dios en base a los actos. Pequé poquito. No sé de dónde sacamos esa frase. Nunca he entendido esas frases. Pequé poquito. O sea, pequé nomás la mitad. Nunca he entendido esas frases yo. ¿Por qué pecaste la mitad? Bueno, porque lo pude haber hecho todo, pero nomás hasta la mitad. La maldad del corazón no es solamente la práctica continua de un impío, sino tiene que ver a través o a partir de una sola vez que lo hacemos. Cuando la policía lo para a usted o a mí, no nos va a preguntar el policía, ¿cuántas veces te has llevado la luz en rojo? Porque si es una, te la paso. Si son dos, no lo sé. Si son tres, te pongo un ticket. ¿Verdad que no nos dicen eso, hermanos? Por el hecho de agarrarnos la primera vez, es suficiente. Y dice este proverbio, dice, la maldad de los impíos, ya sea en una conducta o ya sea en la práctica. Cuando nosotros los hijos de Dios nos acarnalamos, nos bajamos de la cruz, nos portamos mal. Vaya, egoísmo, venganza, celo, discordia, engaño, avaricia, lascivia, cual sea el pecado, hermano. Si nosotros lo llevamos a la acción con una sola vez que sea, a Dios no lo tolera. A la idea de pensar que porque soy hijo de Dios, pues Dios me va a abrazar aunque yo me porte mal, no sé de dónde sacan esos contextos. Porque Dios ve a sus hijos y a pesar de que a través de la gracia de Jesucristo somos sus hijos, eso no nos exima, hermanos, de que las malas conductas llevan a malas consecuencias. Y por eso dice la palabra de Dios, la maldad del impío. ¿Qué es abominación para el Señor? Nuestros malos pensamientos. ¿Sabía usted que bendito sea Dios que nuestros pensamientos no se ven, verdad, hermanos? Si yo pudiera ver los pensamientos que usted tiene para mí en este momento, prefiero no verlos, hermanos. Prefiero no verlos. No me malinterprete, ay, pastor, nos tiene ese concepto. No, es que es la verdad. Como humanos podemos decir, oh. Y dice la Biblia en Proverbios también 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. En otras palabras, cuando nosotros pensamos indebidamente, cuando nosotros pensamos en la venganza, en el resentimiento, en la ira, cuando pensamos en lo que no es correcto delante del Señor, una vida santa delante del Señor, aunque no haya salido a la acción, hermanos, aunque no hayamos hecho el acto, desde el momento que se queda aquí, ya lo estamos haciendo. ¿Sabía usted que hoy en día, estadísticamente hablando, a través de encuestas anónimas, los cristianos revelan en las encuestas que tienen serios problemas con la mente en los ámbitos de dinero, en los ámbitos sexuales, en los ámbitos mundanos? Lo revelan las encuestas anónimas. En otras palabras, la mente de muchos cristianos se está convirtiendo en un espacio de desagrado para el Señor. Ellos caminan normal, ellos inclusive adoran, inclusive podemos llevar una vida hasta cierta manera públicamente santa delante del Señor, obediente delante del Señor, pero en nuestra mente estamos albergando, perdón la palabra, basura, estamos albergando tontería, estamos albergando suciedad, estamos albergando los pensamientos malos. Y Dios dice en la Escritura que es abominación para Él. ¿Qué más es abominación para el Señor? Para el Señor, la injusticia. Dice en Proverbios 17:5, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esta es una manera de decir el proverbista, el que escribió el refrán. El Señor, si algo quiere de nosotros, es que seamos justos en todo lo que hacemos. Si usted tiene gente a su cargo, sea justa.
Si usted le pertenece a alguien, sea justo en su trabajo. Mire, uno de los trabajos más duros, hermanos, sinceramente, que me ha tocado enfrentar es el ministerio. Porque el Señor me mira a las 24 horas, yo trabajo para Él. Y ni modo que le diga, aguántame las carnes, Señor. No puedo ir. Oiga, o sea, en serio, hermano, trabajar para el Señor es una honra, es un honor. Pero viendo el otro lado de la manera, estamos prácticamente a la vista del Señor 24/7. Y la Biblia dice que debemos de ser justos en toda nuestra conducta. Sé justo con tus hijos, papá. Pero también ustedes, hijos, sean justos con sus papás. Ellos también se equivocan. Hermanos, seamos justos con las personas con las que convivimos, con las personas con las que somos líderes, con las personas con las que tenemos responsabilidades, hasta cierta manera conyugales. Como decirlo, el matrimonio, seamos justos. No le exijas más de la cuenta a tu esposo, pero tampoco le exijas menos de la cuenta. Te voy a platicar una anécdota, aprovechando el momento. Mi esposa estaba ahí, no sé si a ella le tocó escuchar. Estábamos en una clase del instituto. Ya pasaron muchos años y si están viendo este video, la hermana pues ya sabe que ya lo dije. Dijo la hermana, era pastora en aquel tiempo, yo no sé si siendo pastora actualmente. Dice en aquel tiempo, yo, en el contexto de la conversación, dice, yo por eso le digo a las hermanas, exíjanle a sus esposos que ganen más. Exíjanles que trabajen de ser necesario. Exíjanles. Y yo escuché la palabra exigir como 20 veces, dije, pobre esposo. ¿Cómo lo traerá? Hermanas, hermanos, exíjanse pero lo justo. Eso es algo que al Señor le agrada. Cuando nosotros abusamos de nuestra pareja, cuando nosotros abusamos de nuestros hijos, el Señor lo ve con desagrado. El Señor no lo ve de una manera que decir, porque eres mexicano, exígele. No, el Señor nos manda a ser hasta cierta medida moderados en nuestra conducta como hijos de Dios. Por eso es que a veces cuando venimos a la iglesia, nuestros hijos, escúcheme bien particularmente, nuestros hijos cuando nos ven en la iglesia, muchas de las veces figuran la idea que somos hipócritas, porque en la iglesia los tratamos, en la casa los tratamos de una manera y en la iglesia de otra. Y hasta cierta medida hay razón en esa manera de pensar en la inmadurez. En la madurez no la hay, pero a la edad que ellos tienen la interpretan de esa manera. Seamos justos. Y por último, ¿qué es abominación? ¿Qué es lo que Dios detesta? Hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este punto es bien interesante, es muy importante, hermanos, porque este punto tiene que ver con lo que particularmente hacemos cada vez que venimos a la iglesia. Fíjese lo que dice, vuelvo a repetir, el que aparta su oído para no oír el sermón, la predicación, la enseñanza, el consejo. Y cuando dice el que aparta su oído, es como el que dijo un hermano, como dijo el apóstol Pablo, estoy en el espíritu pero no presente. Y muchos cristianos a veces sucede que están presentes físicamente, pero la mente está en otro lado. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando el consejo de Dios, y nosotros simplemente empezamos a pensar, ¿cómo andará el Instagram ahorita? ¿Cómo me reí con ese TikTok que vi? Habría pagado, la antigua, ¿se acuerdan, hermanos? La que usábamos mucho. Habría pagado los frijoles. Se quedan hoy en día los muchachos pensando, ¿quién irá a ganar, el América o el Chivas? Ay, Señor, ¿por qué no me quedé en la casa? Cuando no ponemos oído a la palabra de Dios, prácticamente estamos haciendo a un lado lo que venimos a hacer. Y dice la Biblia, la segunda frase, inspirada por el Espíritu Santo, dice, su oración también es abominable. En otras palabras, el Señor nos responde y nos dice, no te escucho. Pero yo estuve aquí, Señor. Sí, pero no prestaste atención. Ignoraste. Lo escuchaste, pero no lo escuchaste. Estuviste, pero no estuviste. Eso es lo que hace la conexión
de estar en la casa de Dios y poner oído con el corazón, con el alma, con el espíritu, y tomar lo que Dios me habla a mí, lo que Dios me demanda a mí, y yo lo llevo a la presencia del Señor. Y precisamente cuando dice la Biblia que el rey Josías quitó toda abominación, dice, de la tierra de los hijos de Israel, dice, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. ¿Cómo quitó estas estatuas, imágenes fundidas, estos altares? Mire, cuando usted lee el capítulo, dice la Biblia que inclusive los huesos de los sacerdotes, ellos adoraban. Dice la Biblia que habían hecho imágenes de metal, de oro, de plata, de bronce, y las tenían en los lugares altos. Y dice la Biblia que las fundió el rey Josías. A la edad de los 8 años comprendió que el pueblo estaba fallando delante del Señor. Y dice la Biblia, si usted lee correctamente ahí el capítulo 34 que acabamos de leer, los primeros versos, que a los 12 años dice que salió. O sea que por 4 años, tomando la matemática del cronista, por 4 años este muchacho, este adolescente comenzó a observar todo lo que no le agradaba al Señor. Y no es que sea un negativo, es que la nación estaba muy mal. Y dice la Biblia que después de años, a los 16, ahí está en la Biblia, dice que regresó a Jerusalén. En otras palabras, por 4 años visitaba ciudad sobre ciudad y comenzaba a derribar los altares. Le compartiré unas versiones que dicen de qué manera lo hizo. Dice la traducción lengua actual, dice, Josías destruyó. En otras palabras, hizo añicos. Otra versión, la versión actualizada, dice, y quitó Josías todas las abominaciones de las tierras de los hijos de Israel. En otras palabras, removió, ya no estaban ahí. Otra versión, la versión contemporánea, dice, luego Josías quitó de la tierra de los israelitas todo objeto repugnante. Fíjese, es repugnante para el Señor cuando nosotros hacemos abominación para el Señor. En otras palabras, el rey Josías junto con sus colaboradores llegaba y decía, eso es repugnante para Jehová, no es para mí, no es porque yo soy el rey, no es porque yo ando de malas, es porque es repugnante para el Señor. Como diría alguien por ahí, ¿verdad? A usted no le gusta la mayonesa, pastor, pero a mí me encanta. Mire, yo a veces veo a mi esposa que agarra la mayonesa y así como si fuera mantequilla, se la come, hermano, y yo por dentro que me desbarato. Pero ella la disfruta. Pero para Dios, si a mí no me causa repugnancia, no significa que a Dios tampoco le va a causar repugnancia. Si a Dios le causa repugnancia, a mí me debe de causar repugnancia también. Si para el Señor, eso al Señor le molesta, le incomoda, el Señor lo quiere fuera de nuestras vidas, yo también lo debo de querer fuera de mi vida. Dice otra versión, suprimió Josías todas las prácticas. En otras palabras, todo lo que se hacía todos los días, lo suprimió. Otra versión dice, Josías prohibió todas las malas costumbres. En otras palabras, dijo esto no puede ser parte de la ciudad, de la nación. El Hijo de Dios debe de aprender a meterse en su mente y en su corazón como un lenguaje celestial, hermanos, bíblico, lo que es repugnante para el Señor. Mira, mi mamá, como muchas mamás que están aquí, a mi mamá le molesta mucho que nosotros, sus hijos, nos chupemos los dedos. Usted va a decir, ay, pero tan rico que sabe, ¿verdad? Sí, la verdad sí, hermano. Y costumbres de mamás. Y cuando yo estaba soltero, yo no me podía chupar los dedos en casa, hermanos. Y era algo tan común en la escuela, chuparte los dedos. Y usted lo sabe, ¿verdad? Y más las papitas picosas, ¿verdad? Cuando se queda todo lo picosito en los dedos. Y yo recuerdo, hermano, que pues yo viví en casa así, yo no me chupaba los dedos. Me casé. Y pues se me olvidó, no estaba mi mamá. Y recuerdo que
Hace poco llegó mi mamá a casa, estábamos en la mesa, hermano, y se me salió. Me chupé el dedo. Me dice, no te chupes el dedo, cochino. Y yo le dije, ya no vivo en su casa. Me dice, pero soy tu mamá. Y sabes, el Hijo de Dios debe de saber que estemos o no estemos en la iglesia, haya un hermano o no haya un hermano en la fe con nosotros. Si eso es repugnante para el Señor, si eso el Señor le desagrada, si eso al Señor no lo tolera, si eso el Señor lo detesta, si eso el Señor lo pone en un estado de ira, si eso el Señor bloquea tus oraciones, no lo hagamos, hermano. No lo hagamos. Hagamos de nuestra mente una mente que cada día le digamos al Señor, estos pensamientos no te agradan, Señor, los tengo que prohibir en mi mente, los tengo que prohibir en mi mente. Es como cuando a un americanista le quieres poner una playera de los Chivas, está prohibido, ¿verdad, hermanos? Está prohibido. Está prohibido. No hace match, no checa, no cuadra. Porque es obvio. No se puede. De la misma manera el Hijo de Dios debe de aprender a suprimir lo que el Señor detesta. Mira, muchos cristianos tienen una vida en Dios como no me pasa nada, como no bajó un ángel y me dio unos tablazos, como no se apareció el diablo con 2 cuernos, pues no pasa nada. Pero espiritualmente hablando sí pasa mucho. Y está en la Biblia. Y no esperemos, hermanos, a que suceda una tragedia, a que suceda una corrección del Señor. No esperemos a que las cosas se pongan en otro sentido, en otro nivel, para que comprendamos que Dios detesta cosas que a veces nosotros hacemos. Vente, hija, por favor. ¿Cómo es necesario que el Hijo de Dios piense constantemente en purificar su corazón delante del Señor? Por eso dijo el apóstol Pablo y por eso dijo los salmistas, dice, tu palabra es lámpara a mis pies, tu palabra nos purifica, haciendo alusión a que cuando la obedecemos nos trae entendimiento para poder arrepentirnos, para poder enmendar nuestros caminos. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a visitar la casa de tus papás, ¿cuántos consejos no volveríamos a escuchar de nuestra niñez que ya hemos olvidado? Muchos. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, es una oportunidad para volver a fortalecer nuestra vida espiritual, para volver a fortalecer nuestras ideas cristianas, el temor de Dios, la comunión con Dios. Cuando un corazón se está haciendo durito, se está haciendo pesadito, por lo general es fácil identificarlos. Es sencillo. Mira, los cristianos maduros desarrollamos un discernimiento en el Señor. Los maduros, no los de muchos años, los maduros, desarrollamos un discernimiento en el Señor. Que podemos apreciar, percibir cuando los cristianos simplemente están llevando la vida cristiana de una manera muy normal, así como que muy estándar, muy básica, muy del montón. Y cuando un cristiano realmente se va renovando, se va purificando, se va restaurando en el Señor. Por eso la Biblia dice, vamos a la medida del varón perfecto. Y esta es una de las noches en donde tú y yo podemos decirle al Señor con nuestro corazón, Señor, hay áreas de mi vida que he entendido que son detestables para ti. Son detestables. Mira, por eso cuando ves en la Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo. No lo entristezcas. Es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él se entristece. A nosotros nos pasa
como los seres humanos. Te lo voy a decir de esta manera. Podemos comer, comer y comer y comer lo que nos hace daño, pero no lo dejamos de comer hasta que ya nos hace daño. Pero mientras tanto, le voy a decir una palabra mexicana, nos atascamos. Le entramos. Ya mi esposa me decía en la casa, no ande diciendo esas palabras en el púlpito, dije que era mexicana. Le entramos. Y a veces en la vida cristiana, espiritualmente así lo hacemos. No dejamos esas malas costumbres, esos malos hábitos. No dejamos esas partes de nuestra relación con Dios hasta que pasa algo malo. Que no sea así esta noche. Que sea suficiente con lo que el Señor nos ha recordado a través de su palabra. Dice la Biblia que el rey Josías, todos los días de su vida, el pueblo se apartó de los caminos paganos. Hasta que murió, hermanos. Que de la misma manera nos comprometamos con el Señor de llevar una vida entendible, que lo que no le agrada al Señor, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. O hasta que Él venga por mí y me lleve, yo muera, cual sea el contexto. Pero que no sea solamente unos meses, unas semanas, un cierre de año, no. Que cada día yo me ponga en mi mente y en mi corazón, Dios me ama, pero también Dios detesta cosas que yo hago y las voy a evitar. Y voy creciendo en esa parte de mi relación con Dios. El rey Josías definitivamente que no solo marcó, hermanos, un cambio en la nación de Israel, Jerusalén, Judá y las demás ciudades, sino que dice la Biblia que cuando él tomó esas decisiones, ¿qué crees que sucedió? La nación volvió a ser bendecida. El pueblo de Dios volvió a ser bendecido. Porque hasta cierta medida, sí es cierto, hermanos, a veces las bendiciones de Dios se detienen por nuestros comportamientos. Y lo dijo un brother por ahí, ¿verdad? Por eso Dios no le da alas a los alacranes. Hasta cierta medida sí es verdad. A veces la bendición tiene que ver más con lo que Dios no tolera que con sus promesas. Ahí están sus promesas. Pero si yo estoy haciendo cosas que para Él no son agradables, Dios detiene. Pero Dios sabe que yo tengo familia, Dios sabe que yo tengo hijos, Dios sabe que yo tengo gastos, Dios sabe, sí, Dios lo sabe todo. Pero también Dios sabe que si Él te bendice genuinamente, lo más probable es que tú y yo no vamos a entender de qué se trata la vida en Dios. Y por eso Dios se detiene en ciertas ocasiones. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.